Desarrollando simbióticos tuvimos la oportunidad de crecer hacia Kidbiotics. A pesar de que acá dice probióticos más prebióticos, debemos tener en cuenta que ya estamos saltando al mundo de los posbióticos. Esto es finalmente un simbiótico dirigido a la salud intestinal de los niños. Algunos recuerdos y consideraciones específicas del por qué es tan importante mantener una microbiota sana a través de la alimentación óptima y el uso de prebióticos. Los prebióticos tienen unos efectos metabólicos en la producción de cierto tipo de ácidos grasos o de ácidos grasos de cadena corta, en la absorción de iones de calcio, de hierro y de magnesio, y mejoran la inmunidad del huésped a través de el flujo en la producción de inmunoglobulina A de tipo secretor y la modulación de cierto tipo de citoquinas. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros adicionamos inulina y fructooligosacáridos a los probióticos. Recordemos simple y llanamente por qué se denominan simbióticos. Simbióticos es la unión de un probiótico con un prebiótico para convertirlo en simbiótico. Acá pongamos otro más y pongámosle acá posbiótico. Simple y llanamente la ventaja específica que tiene el posbiótico, repito siempre, es el equilibrio, el que no están vivos, el que no se mueren, el que nos dan no nos generan cambios organolépticos, en que van dirigidos a órgano blanco específico, nos dan una vida mayor, una vida útil mayor y además una mayor resistencia a condiciones de almacenamiento respecto de temperatura y humedad. Y recordando a nuestros amigos de la Organización Mundial de la Salud que en el año 2001 definen los probióticos como microorganismos vivos que entregados en cantidad suficiente confiere el beneficio de la salud en quien los consume. Recordemos simplemente que en este producto la cantidad suficiente fue escogida específicamente para la salud intestinal que queríamos buscar y que vamos a tener un microorganismo vivo que es Bifidobacterium longum porque todavía no ha evolucionado hacia el posbiótico mientras que el GG es un microorganismo posbiótico. Asimismo, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos nos define un posbiótico como un preparado de microorganismos inanimados y o los componentes de ese microorganismo que confieren un beneficio en la salud del hospedero. En el caso nuestro son microorganismos inanimados. ¿Por qué? Porque lo que estamos utilizando es el microorganismo completo que ha sido atenuado bajo un efecto de temperatura, es decir, ha sido tratado térmicamente para inactivarlo y dejarlo dormidito y que actúe parte del ácido lipoteicoico que tiene en la pared celular sea el responsable de actuar en el órgano blanco, es decir, específicamente donde nosotros queremos que tenga sus efectos positivos en la salud del individuo. Como aquí estamos hablando de salud intestinal, en el niño, hablemos de la interacción de los probióticos con la microbiota intestinal. Los probióticos o posbióticos en este caso, tienen capacidades de tipo metabólico. Tienen una protección frente a agentes infecciosos por competencia, por producción de antibióticos endógenos, etc. Hay una diferenciación del epitelio intestinal y regeneración y junto a la modulación del sistema inmune y una regeneración del epitelio del intestino y modulan la composición de la microbiota intestinal mediante la inhibición de patógenos, repito, por competencia o producción de antibióticos endógenos. De manera resumida, el mecanismo de acción de los probióticos puede estar relacionado, por ejemplo, con el mejoramiento de la barrera intestinal. ¿A través de qué? Del fomento de la secreción de moco para que se encargue de tapizar el intestino y ser susceptible de convertirlo en una fuente de alimentación, pero también de barrera protectora. La modulación de la fosforilación de las proteínas es fundamental y clave en la producción de la barrera intestinal y el aumento de la resistencia transepitelial, haciendo que las uniones estrechas del epitelio intestinal no se rompan y en ese orden de idea no se separe el epitelio intestinal, permitiendo el paso de sustancias nocivas, tóxicas o antígenos a la circulación sanguínea. También un aumento de la adhesión a la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque al favorecer la secreción de moco, se impide la adhesión de bacterias patógenas a la mucosa del intestino. Es decir, el patógeno trata de entrar pero no logra pasar esa bicapa de moco, convirtiéndolo en un escudo protector.
El cuarto es la exclusión competitiva de microorganismos patógenos, porque los receptores del epitelio del intestino van a tener una mejor afinidad para esas bacterias probióticas que para los microorganismos patógenos. Y finalmente la producción de bacterias antimicrobianas o de sustancias antimicrobianas como son los ácidos orgánicos del tipo del ácido acético, que genera una acidificación del medio ambiente de la luz intestinal, o la producción del ácido láctico con inhibición de bacterias gram negativas, o la producción de bacteriocinas, que son antibióticos endógenos con una acción también sobre el pH bacteriano, o bien rompiendo la membrana o la pared celular o acidificando el medio ambiente para convertirlo en un medio inhóspito para muchos de los patógenos que tenemos en el organismo. Y hablemos pues de salud intestinal. Hablemos pues de salud intestinal. Kidbiotics en salud intestinal. Kidbiotics básicamente contiene lacticase y Bacillus rhamnosus GG, 2 billones de unidades formadoras de colonias. En un par de meses será ya posbiótico, ya no manejaremos más probiótico. Y Bifidobacterium longum A730, 2 billones de unidades formadoras de colonias. Recordemos simplemente que este longum sigue siendo probiótico hasta que la ciencia y la tecnología lo vaya evolucionando a posbiótico. Fructo oligosacáridos, FOS 50 miligramos y las vitaminas C, A, D, K y E junto con el zinc que nos permiten utilizar. Cuando pensamos específicamente en los beneficios de los probióticos, los prebióticos y en este caso el posbiótico, pues nos centramos en estos componentes. Primero que todo el fortalecimiento de la barrera intestinal, que es clave. Asimismo, el equilibrio de la microbiota intestinal y una mejor función en el tránsito intestinal, importantísimo en nuestros niños. La capacidad aumentada de los probióticos para adherirse a la mucosa intestinal y el favorecimiento en la producción de moco intestinal. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones eubióticas y fisiológicas para tener un intestino sano desde el momento del nacimiento y hasta los 4 años. Recordemos siempre que es el momento en el cual la microbiota intestinal se termina de formar como un órgano competente y va a ser la que tendremos el resto de nuestra vida. En ese orden de vidas, lacticase y Bacillus rhamnosus GG, que nos va a funcionar en el intestino proximal, principalmente, no significa que no vaya al colon, pero principalmente en el intestino proximal, es decir, en el intestino delgado, y Bifidobacterium longum, que actúa principalmente como gram negativo en el colon, es el motivo por el cual unimos los dos. Ahora, veamos qué dice la literatura universal al respecto. Entendiendo que nosotros tenemos dos consideraciones específicas, que es Kidbiotics para el uso de terapia antibiótica conjunta y disminuir la disbiosis intestinal y por supuesto de manera secundaria entonces la aparición de diarrea asociada a antibióticos como primer favorecedor. Y el segundo, como regulador de la microbiota intestinal en el momento del inicio de la lactancia materna, con el único objetivo de que por vía del LT1, la vía linfocitaria de linfocitos T reguladores de tipo 1, nos disminuyan el riesgo de la aparición de alergias gastrointestinales y que nos ayude a mantener un equilibrio de la microbiota intestinal en esa etapa de lactación, en esa etapa de alimentación complementaria. Esos son los dos sentidos. Debemos de revisar cuáles son las condiciones por medio de las cuales la literatura universal habla específicamente, por ejemplo, del lacticase y Bacillus rhamnosus GG. La Organización Mundial de Gastroenterología ahorita en las guías del 2023 incluye a este GG como un probiótico que es clave en la reducción de diarrea, en la duración de la hospitalización y en la producción de heces. Es decir, es un regulador de la microbiota que hace que haya un mejor tránsito intestinal fundamental en nuestros niños y la disminución del riesgo de aparición de diarrea asociada a antibióticos, con un menor riesgo, por supuesto, de diarrea nosocomial. Concentrémonos en que, de manera secundaria a una mejor función intestinal y a la disminución del riesgo de disbiosis, nos ayuda también en la prevención de la aparición de diarrea asociada a antibióticos. También tiene otras funciones, dolor abdominal funcional y dolor asociado a síndrome de intestino irritable. ¿Qué dicen al respecto de la diarrea infecciosa relacionada con hospitalización? GG
ha mostrado que disminuye la diarrea aguda, particularmente en bebés que no fueron amamantados o que no recibían lactancia materna durante periodos de hospitalización. También hizo una disminución de la aparición de diarrea nosocomial que no es ninguna diferente a la aparición de diarrea producto de los procesos de hospitalización. Y como Longun disminuyó el riesgo de diarrea también infecciosa, eso en las guías canadienses de pediatría. Ya la WHO nos dice cómo previene la diarrea nosocomial de GG en un metaanálisis efectuado, y la Asociación Mexicana de Gastroenterología cómo nos habla que la unión de GG y de bifidobacterias solos combinados disminuyen la incidencia de diarrea aguda de diferentes etiologías en comparación con el grupo control. Además, nos recuerdan que, de acuerdo al nivel de evidencia, que es moderado, que se encuentra en los preparados, no existe la recomendación de uso de probióticos en la prevención de la diarrea aguda en niños hospitalizados. Veamos simplemente qué sucede en la diarrea asociada al uso de antibióticos. La Sociedad Canadiense de Pediatría nos muestra cómo en un estudio de casi 200 niños hubo una tasa de probiótico de solo el 9% en el desarrollo o la aparición de diarrea, es decir, más del 90% de los niños no tuvieron diarrea versus con el placebo un 26%. De la misma manera, un metaanálisis que fue realizado concluyó que había una actividad de Lacticase y Bacillus rhamnosus GG para tratar o prevenir los casos asociados de diarrea con el uso de antibióticos. Consumir yogur, en cambio, que contenga probióticos no impide la diarrea asociada a antibióticos en otro estudio. La WHO nos habla de la prevención de diarrea por asociada a antibióticos con el GG 1 a 2 billones de unidades formadoras de colonias por toma, con un nivel de evidencia altísimo, un nivel de evidencia 1. Y la Asociación Mexicana de Gastroenterología nos dice que en un análisis de sus grupos se evidenció una reducción del riesgo de DAA, o sea, diarrea asociada a antibióticos, con el uso de un probiótico y de LGG. De la misma manera, en un estudio de Isolauri en 1991 se demostró la efectividad en la disminución, la efectividad al disminuir tanto la intensidad como la severidad de la diarrea en niños y lactantes. En tres aspectos: consistencia de las heces, cantidad y frecuencia de la diarrea en cuanto a número, dolor abdominal y duración de la diarrea en solo 72 horas en los pacientes que recibieron GG versus los que recibieron placebo. En resumidas cuentas, todo niño con terapia antibiótica debería recibir probióticos y para nosotros preferiblemente Kidbiotis. Recordemos simplemente que un probiótico significa pro vida y un antibiótico significa sin vida. Y el Rhamnosus GG es una profilaxis antibiótica absolutamente efectiva, demostrada en todos los estudios que acabo de mencionar en la prevención de la diarrea asociada a antibiótico, y es por eso que la promoción está relacionada a terapia antibiótica acompañada de GG y de Kidbiotis, por supuesto. Ahora, ¿por qué escogimos Bifidobacterium longum cepa A730? Recordemos básicamente que el Bifidobacterium longum A730 es la especie más abundante. En realidad, la especie longum es la más abundante de toda la microbiota en el intestino del niño y pesa casi un 56% en cantidad de microbios respecto del contenido total de bifidobacterias o de microbiota que tenemos en ese colon, lo que denota la gran importancia en la actividad que está asociada a la microbiota intestinal. Una de las ventajas del B. longum A730 es ser un excelente colonizador del intestino humano. Esto básicamente puede hacer que se persista hasta en un 30% a 6 meses luego de una secuencia probiótica. Vale la pena recordar en estos momentos que una vez que se hace una secuencia de probióticos, ellos desaparecerán más o menos entre la primera y la tercera semana después de que hayan sido consumidos, cuando estamos hablando de periodos prolongados de tiempo en el consumo. Soy claro. Si yo consumo un mes de probióticos, una semana después, ese sobrenadante o ese adicional de probióticos que he consumido va desapareciendo. 1, 2 o 3 meses de consumo pueden tardar 1 a 3 semanas de desaparecer, lo cual significa que los probióticos no son perennes en el colon o en el tracto gastrointestinal.
Por eso el Longun nos dice que hasta un 30% de ese adicional que le estamos entregando podría llegar a durar 6 meses y es por eso que se escoge la cepa A730 de la especie Longun del Bifidobacterium con el objetivo específico de ayudar en el desarrollo de la microbiota intestinal. Esos son adicionales de por qué el Longun A730 vamos a utilizarlo acá. Básicamente, tanto la sociedad canadiense como la WHO y la mexicana nos dicen que uno de los criterios es el uso concomitante de antibióticos para la prevención de disbiosis. Volvamos otra vez atrás y recordemos que el antibiótico va a matar no solamente los patógenos, sino una gran cantidad de la microbiota humana que tenemos en el tracto gastrointestinal y eso, en últimas, tanto la pérdida de cantidad como la pérdida de variedad significa disbiosis. Es un desbalance de la microbiota normal que debería estar en el intestino. Por otro lado, en este punto 2, recordemos que la alimentación complementaria arranca a los 6 meses aproximadamente. Eso significa que el niño en esos primeros 6 meses de vida solamente ha recibido alimentación líquida que está constituida o bien por leche materna o por leche maternizada. A partir del 6º mes comienza a recibir sólidos. Esos sólidos que recibe el niño llegan al intestino y la microbiota habitante de ese lactante nunca ha estado en contacto con este tipo de alimentos sólidos. Ahí se pueden desencadenar alergias intestinales o reacciones antigénicas, es decir, de antígeno-anticuerpo, que pueden llegar a formar o a derivar, por ejemplo, en dermatitis atópica. Por eso la prevención de estas alergias, básicamente con la implantación suplementaria en el momento del inicio de la alimentación complementaria es fundamental y lo podemos lograr con KidBiotis. En este caso recordemos que yo promuevo o que promovemos a los 6, a los 9 y a los 12 meses un frasco de tal manera que durante un mes esté recibiendo el niño esa combinación de Lacticase Bacillus rhamnosus GG y de Bifidobacterium longun A730 para mantener homogénea, eubiótica, controlada tanto la cantidad como la variedad de la microbiota intestinal. Bueno, sabemos que hay control en el dolor funcional, en el estreñimiento y el dolor característico del síndrome de intestino irritable, pero recordemos que esas son las dos condiciones en las que nos enfocamos y trabajamos para mejorar la microbiota y prevenir la disbiosis. En resumidas cuentas, los beneficios de KidBiotis es el uso concomitante con antibióticos para prevenir el daño de la función intestinal y la alteración de la microbiota comensal. ¿Cómo logramos esto? Sencillo. En el momento en que vamos a suministrar KidBiotis con antibióticos, se debe de realizar 2 tomas diarias del producto. Una toma en la mañana de 10 centímetros cúbicos, una toma en la tarde de 10 centímetros cúbicos, siempre que el niño tenga más de 6 meses. Y eso se mantiene hasta 5 días después de que el tratamiento antibiótico haya sido terminado, concluido. Luego de ello se sigue una sola toma diaria hasta que se termine el frasco. De manera secundaria vamos a encontrar entonces una estabilización y una regeneración de la microbiota intestinal posterior a procesos de hospitalización. Muchos de los niños que toman antibióticos han salido de hospitalización o que han recibido antibióticos endovenosos. Prevención y ayuda a mejorar y controlar la aparición de enfermedad diarreica asociada a antibióticos, que es clave. El 26% de los niños que reciben antibióticos derivarán en una diarrea que se asocia a antibióticos 6 semanas después, entre 5 y 6 semanas. El 25%, o sea, 1 de cada 4. Eso significa que cuando el chico llegue al pediatra o al médico general, este no va a reconocer que es una diarrea asociada a antibióticos porque casi nunca se hace la anamnesis en ese sentido. Y seguramente van a usar tratamientos inadecuados e inapropiados con ellos. Y la prevención y el manejo de la diarrea nosocomial. Y esta definitivamente es la segunda característica de uso que ya mencioné atrás. Es la prevención en el daño de una función intestinal íntegra cuando mantengo la microbiota intestinal durante el proceso de alimentación complementaria entre los 6 y los 18 meses. Por eso se promueve la utilización del probiótico a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. A los 12, 13 o 14 meses el chino está comiendo absolutamente todo. Y la dosificación acá o la cantidad que le entrego es una toma diaria de 10 centímetros cúbicos durante este proceso. Esto permite que KidBiotis dure más o menos un mes por cada toma.
La presentación es sencilla. Kidbiotis viene en un frasco bolo de 300 centímetros cúbicos. ¿Para qué? Como lo utilizamos en alimentación complementaria dure un mes. ¿O para qué? Como lo utilizamos en concomitantemente en el uso de antibiótico-terapia, dure más o menos 15 a 20 días. Es muy fácil de utilizar. Acá tiene la copa dosificadora. La dosificación son, o la medida para entregarle al niño son 10 centímetros cúbicos medidos en la copa dosificadora para niños mayores de 6 meses y 5 centímetros cúbicos también medidos en la copa dosificadora en los niños entre 4 y 6 meses, que se puede mezclar en agua o en el biberón. Las características especiales es que es libre de azúcar, tiene un buen sabor a tutti frutti, tiene los lactobacillus que nos actúan en el intestino proximal y las bifidobacterias que van al intestino distal, y estas características especiales lo hacen único. En cuanto a la farmacocinética de transporte, recordemos que son microesferas micelares con unas cabezas hidrofílicas que atraviesan el tracto gastroduodenal y resisten al ácido gástrico y a las sales biliares, teniendo en cuenta también que ya tenemos un posbiótico que no es susceptible de morir, que pasa este tracto gastroduodenal sin problema. La biodisponibilidad nos permite llegar al intestino grueso, que es donde nos interesa, para una mayor actividad en la luz intestinal y una mayor actividad en la célula epitelial del intestino. Y como es clave tener ventajas comparativas, pues sencillo, una presentación líquida lista para consumir, probióticos que han sido escogidos con base en estudios y guías mundiales, la cantidad óptima de los probióticos para que sean funcionales y efectivos, un biotransportador para actuar a lo largo del intestino, una presentación para un mes de duración y un precio inferior a los 3 líderes del mercado. Me devuelvo aquí al biotransportador. Simple y llanamente recalco el hecho de que ya utilizamos GG postbiótico y eso nos permite de una u otra manera estar seguro de que estamos entregando toda la cantidad y 2 billones de unidades formadoras de colonias de GG postbiótico es una cantidad enorme para la funcionalidad del intestino. Y sus ventajas competitivas, productos que han sido pensados y realizados con el componente sinérgicos para fortalecer su eficiencia, una funcionalidad comprobada de nuestros productos, una satisfacción garantizada por uso y resultado y soporte siempre científico, que es lo más importante. Como siempre, un placer con ustedes. Octavio Dávila les habla para fortalecer sus conocimientos y estamos prestos a cualquier ayuda que requieran al respecto. Feliz día.